La discusión de la ley presupuestal que se está dando en el Senado, la Intergremial Universitaria convocó para hoy una movilización en los alrededores del Palacio Legislativo. Al mismo tiempo, ADUR convocó a un paro parcial desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, por ende el paro transcurre en este momento. La movilización fue convocada desde 9:30 y acompañará a la delegación de la Universidad de la República encabezada por el rector Héctor Cancela. El rector comparecía hoy a las 10 de la mañana en la comisión del Senado que analiza el proyecto de ley de presupuesto nacional con el objetivo de lograr una reasignación como ya sucedió en diputados, aunque las cifras continúan estando muy por debajo de lo solicitado por la universidad para este quinquenio. Por su parte, ADUR acompaña esta medida y realiza un paro parcial hasta las 13 horas. Marcelo Pérez, secretario general de ADUR, dijo al país que la expectativa de esta comparecencia es ver si efectivamente se cumple por lo menos con la intención que les plantearon los senadores de buscar una reasignación para la educación y en particular para la UDELAR. También enfatizó en la preocupación por los bajos salarios de los docentes, por la infraestructura de la universidad que tiene rubro cero y por las dificultades que presenta la universidad hoy para extenderse en el interior del país. Seguimos con noticias de educación porque hoy hay paro con la asamblea en la enseñanza privada por negociación colectiva. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada, SINTEP, convocó a un paro de 24 horas para este miércoles con el fin de convocar a una asamblea para analizar la marcha de la negociación colectiva en el sector. De acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato, el tema central de la asamblea es el análisis del proceso de negociación colectiva, los términos para la firma de convenio para los próximos 2 años y la eventual adopción de nuevas medidas de paro en caso de que las negociaciones no lleguen a buen término. Señalaron que en la 11ª ronda de consejos de salarios, el sindicato aportó un conjunto de iniciativas y propuestas para consolidar mejoras en el valor del salario, en la calidad de los derechos laborales y en la actualización de las condiciones de trabajo. A su vez, valoraron que se vienen dando pasos relevantes para mitigar la discriminación salarial que desde hace años adolecen las y los trabajadores de la enseñanza no formal en relación con el pago de la prima por antigüedad que efectivamente se cobra en todo el resto del sector. Este paro alcanza tanto a colegios, universidades e institutos de enseñanza privada como a centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, que son gestionados por organizaciones de la sociedad civil como CAIF, centros juveniles y clubes de niños. Por otra parte, el meteorólogo advirtió sobre la peligrosidad de las partículas provenientes de Argentina. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, explicó que el fenómeno se trata de una llegada de nube de polvo a la zona costera del país que proviene de la Patagonia, Argentina. El meteorólogo Nubel Cisneros, de Subrayado, advirtió sobre la peligrosidad de estas partículas. El especialista señaló que dicha nubosidad se debe a la reactivación de los incendios forestales en la Patagonia Argentina, que continúan afectando la provincia de Chubut, con focos activos en la localidad de Epuyén. Los fuertes vientos del sector oeste de la zona, sumado a un fuerte viento inactivo que se desplazó por el sitio, lo acercó mucho a nuestra región, agregó. Cisneros advirtió que se trata de una nube tóxica compuesta por los químicos que, si bien no es muy peligrosa, indudablemente es una nube tóxica y apuntó a que se está prestando muchas complicaciones de visibilidad. Y ahora nos vamos a una noticia vergonzosa. Uruguay perdió 5-1 contra Estados Unidos y Bielsa se atribuyó la responsabilidad. La selección uruguaya está jugando partidos amistosos como parte de la fecha FIFA y el sábado se enfrentó a México y empató 0-0. Ayer, en el último partido amistoso del año que se jugó en la ciudad de Tampa, en Florida, la Celeste perdió 5-1. Luego del partido, el director técnico de la selección, Marcelo Bielsa, dijo que no tiene sensación de reclamo hacia nadie y que no siente que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo, por lo que al tener esa sensación se agranda la responsabilidad que le toca, que en este caso es toda, según remarcó. Toda mía, dijo Bielsa básicamente, ¿no? Admitió que Uruguay fue claramente superado por un rival que no tuvo a sus principales figuras y que en cambio Uruguay en gran parte sí las tuvo. Y lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo a los futbolistas y cuál es el estilo que propongo, explicó
Bielsa, a los 17 minutos de partido, Sebastián Berhalter hizo el primer gol. Le siguieron 2 de Alex Freeman y Diego Luna. Y hasta que finalmente a los 46 minutos, Georgian de Arrascaeta logra descontar con el primer y único gol de Uruguay. A los 64 minutos de partido echaron a Rodrigo Bentancur y a los 68 Tanner Tessman hizo el último gol. Yo quiero decir que con Omar Gutiérrez estaríamos muy decepcionados de esta situación. No puedo creer que perdamos contra el país de Donald Trump. Yo realmente. no vi el partido, pero hacerte echar en un partido amistoso. ¿Por Bentancur? Claro. Sí, el que seguro la está pasando mal es el CM de los Spurs. Yo solamente lo quiero decir. Me decepciona que hayamos perdido contra un país que su principal consumo es Oreos y cheddar. Eso es todo lo que tengo para decir. Vamos arriba, Bielsa, encaremos. Bueno, y nos vamos a Estados Unidos porque el Congreso de ese país aprobó la publicación de los archivos del agresor sexual y magnate financiero Jeffrey Epstein, así que por lo menos una buena noticia desde ese país. Este martes el Senado aprobó casi por unanimidad un proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia que se divulguen todos los registros y documentos no clasificados relacionados con Epstein, quien se suicidó en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba para enfrentar un juicio federal por tráfico sexual de menores. La iniciativa se llama Ley de Transparencia de los Archivos Epstein y obliga a que se publiquen documentos que detallan la investigación sobre las operaciones del financiero, así como su muerte en prisión. Durante la votación, los legisladores señalaron que las personas merecen respuestas en un caso con más de 1.000 presuntas víctimas. Una gran cantidad de celebridades y figuras importantes de la política han sido vinculadas con Epstein, que si nos pusiéramos a nombrarlas todas, se nos va, creo que, el programa, pero bueno, podemos mencionar por lo menos 3 muy importantes, que son el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el hermano del rey Carlos Andrew, y el mismo presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien mantuvo una amistad cercana con Epstein. De acuerdo con el New York Times, Trump se esforzó durante varios meses para que no salga el proyecto de ley. Sin embargo, cuando quedó claro que se iba a aprobar por mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, dio marcha atrás y aseguró que no vetará el proyecto. Aún así, una de las víctimas de Epstein, quien a sus 16 años fue reclutada por el magnate para hacerles masajes, que era un poco el modus operandi de Epstein en su isla, dijo que no puede evitar sentirse escéptica sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Trump al no impedir que se publiquen estos archivos, y dijo: estoy traumatizada, pero no soy estúpida. Y bueno, y sí, entra la duda, o sea, ¿por qué sí no querría que... ¿Por qué no lo vetaría cuando quizá él pueda estar implicado? Bueno, sí genera bastantes dudas, y no es porque Donald Trump de repente haya cambiado su moral o su... pero bueno, veremos qué sucede. Siendo en el plano internacional, condenaron a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh por crímenes contra la humanidad perpetuados en las protestas que provocaron su renuncia. Sheikh Hasina fue declarada culpable de ordenar la represión de la masiva protesta que provocaría su caída en 2024, donde murieron al menos 1.400 personas, según estimaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas. El Tribunal Penal Internacional local concluyó que Hasina fue quien ordenó el asesinato de estudiantes y manifestantes que luchaban contra su tiranía. La primera ex ministra, intuyó a las fuerzas represivas para que utilizaran drones y helicópteros al momento del ataque contra la población civil. El lunes, al conocer la noticia, la mandataria Deputa afirmó que millones de bangladeshes que trabajaban bajo la administración caótica, violenta y socialmente regresiva de Mohamed Yunus, el presidente actual, no se dejarían engañar por este intento de privarlos de sus derechos democráticos. Actualmente Hasina se encuentra en una casa en un lugar secreto de la ciudad de Delhi, donde el gobierno indio de Narendra Modi le brinda seguridad, según declaró recientemente su hijo Saheb Wased. En este marco, la secretaria general de Amnistía Internacional, Ángeles Kayamad, declaró que las personas con responsabilidad individual por las atrocidades, violaciones de los derechos humanos y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 2024 deben ser investigadas y procesadas en un juicio justo, y que el juicio de la ex primera ministra no son imparciales ni justos. Las víctimas necesitan justicia y rendición de cuentas, pero la pena de muerte solo se añade a la violencia de derechos humanos cometidos, afirmó. Bueno, y de esta manera cerramos el Comuniflash de miércoles. Gracias a Yelen Palomeque por su muerte. Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.